que es el 10º, pero ahorita Bob Patiño nos va a hacer recuerdo. Hoy tenemos la gratísima presencia de nuestro asambleísta territorial por la provincia, Andrés Ibáñez, el gran profesor Bertino Vargas. Muchísimas gracias, querido Rolando. Siempre es bueno estar en estos espacios que hacen al gobierno abierto que se quiere implementar a partir del gobierno departamental autónomo de Santa Cruz, con transparencia y de cara a la gente, ¿no? Spoiler alert. Ahorita vamos a entrar a eso. Saludamos a nuestro Bob Patiño favorito. Buenas tardes, querido Rolando. Buenas tardes, asambleísta Bertino Vargas. Esperemos que tener un programa, pero con mucha data. Mucha data, que eso es lo que... Para eso estamos, para que sea una comunicación fluida, y la transparencia parte de eso, de comunicar lo que se hace y cómo se hace. Y también al equipo que está de apoyo. Hola, chicos. Recordarles que pueden dejar sus preguntas durante toda la transmisión y las vamos a leer todas. Recordarles que pueden dejar sus preguntas durante toda la transmisión y vamos a contestarlas todas. Y las que no logremos contestar porque estén fuera, también las veremos para una siguiente ocasión. Bueno, hoy estamos con una emergencia, con una urgencia que ha sucedido. Como todos sabemos, un incendio en la Feria Berriolindo. Para no entrar en oportunismos o sensiblería o politiquería, simplemente vamos a dar un informe de lo que sucedió ayer, de las reacciones de ayer y de lo que está sucediendo hoy, esperando en unas siguientes horas que logre declararse por extinguido totalmente. Hoy está controlado, y que podamos también hacer la evaluación de los daños y un buen diagnóstico de las causas y las soluciones que hay que plantear. La mayor solución que se está planteando transversalmente es la coordinación, cosa que no sucedía en el pasado por diferentes razones, pero que hoy se instaló un centro de incidente o de incidencia, igual que durante el incendio de Otuquis. Esto permite coordinar, porque no todos los actores tenemos que hacer lo mismo y no todos podemos ser la figura heroica de un bombero, pero tenemos que estar en nuestras posiciones, pues no estamos buscando ese protagonismo, estamos buscando conseguir la gestión que es atacar el problema urgente, que es un incendio. Entonces, ayer, que fue el día que se suscita este incendio, alrededor de las 5 de la mañana, a partir de las 6:30 hay una reacción. Se movilizan 277 operativos de todos los niveles, del nivel central, a través de la policía, las Fuerzas Armadas, Viceministerio de Defensa Civil, a medida que van pasando las horas, de la Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Salud, también de la Secretaría, bueno, Desarrollo Humano, se llama de Salud, también de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque hay funciones que tienen que suceder. Por ejemplo, gestionar donaciones lo hizo la Secretaría de Desarrollo Económico, y también gente del despacho de la primera dama, porque como estamos yesca, hay que gestionar cosas tan básicas como combustible, como apoyo de hidratación, hoy máscaras, cosas que no deberíamos estar pasando el sombrero para pedir, pero que toca hacerlo hoy por hoy. Entonces se movilizan 277 operativos, 144 de extinción, 4 apoyos, 123 a seguridad. También es importante tener acordamientos de seguridad. Vimos lo que sucedió con gente también oportunista que en esos momentos aprovecha para robar. 2 de logística, 6 médicos, 3 ambulancias, de los cuales 144 fueron bomberos en la extinción. Las ambulancias también son importantes, y todo el aparato para poder evacuar a heridos o intoxicados. Se atendieron 40 pacientes, 29 ambulatorios, 14 fueron evacuados, de los cuales 9 eran personas civiles, llamémoslo así, 2 bomberos y un policía, todos por intoxicación. Estos fueron evacuados a centros sin mayores gravedad, pero se tuvo que hacer la atención. Después de más de 25 horas, ya en el segundo... eso fue hoy. Ayer eran 346 operativos. Hoy fueron 277 porque obviamente hay un relevo. Es importante algo, Rolando, sobre lo que está planteando y lo que nos ha manifestado en este momento. Mucho se ha visto en las redes, porque las redes son el mayor canal de comunicación que todos creo tenemos, al que tenemos acceso, de que se dice, ¿y por qué no actúan de manera inmediata o de manera preventiva?
Y eso justamente tiene un hilo conductor y no es un tema de hacer politiquería en este tipo de espacios que son en realidad abiertos a la población, pero hay que manifestarlo, ¿no? La falta de recursos con los cuales, que también muy bien lo han manifestado, con los cuales, los recursos limitados con los cuales actualmente cuenta la gobernación impiden o dificultan, en realidad dificultan tener una atención oportuna y temprana a todo este tipo de desastres que se pueden producir por distintos factores, ya sean el factor natural o alguna negligencia a nivel personal que excede o que está por demás de los límites de lo permitido. Entonces, es fundamental entender que por eso también va la lucha de este gobierno autónomo departamental de Santa Cruz por el tema del 50-50 que viene a paliar este tipo de necesidades que se tienen también. Y sin duda alguna, esta bandera de lucha es la que va a lograr que este tipo de catástrofes no se vuelvan a volver a suscitar o no tengan la reacción inmediata por parte del agente estatal, que en este caso el gobierno es el gobierno departamental autónomo de Santa Cruz, para tener una gestión inmediata y oportuna en la atención de este tipo de accidentes que suelen ocurrir y que ninguna instancia, ya sea pública o privada, está libre de lo mismo, ¿no? No, y es bueno comentar que este es un gobierno de dos cuerpos, el cuerpo ejecutivo o el órgano ejecutivo, el órgano legislativo. El asambleísta Bertino Vargas es parte del legislativo, es al que le rendimos cuenta de nuestros presupuestos y de los gastos. Y tiene la responsabilidad de aprobar esos presupuestos o pedirnos cuenta, porque son la representación directa y total de la población del departamento de Santa Cruz. Y él entiende muy en carne propia lo difícil que es priorizar los gastos en este momento porque todo es urgente y todo es importante. Así es. Cuando lo importante se hace urgente, ahí es grave. Y estamos en situaciones muy graves en el tema de salud, en el tema de respuesta a incendios, de asistencia social, de una serie de competencias que tiene la gobernación, que si uno fuera a cumplir las competencias que tiene, estaríamos hablando más de 6.000 millones de bolivianos que se deberían presupuestar o disponer al año. Recibimos hoy 1.400 millones. 1.400 millones porque el recurso que administra la gobernación es el IDH, o sea, los recursos de las regalías y del impuesto directo a los hidrocarburos. Y como todos sabemos, el gas se ha ido acabando por una serie también de falencias del pasado. Y ahora estamos buscando cómo se puedan reequilibrar la administración de los recursos públicos. Estamos hablando de que necesitaríamos 6.000 millones idealmente, pero el Estado central maneja 300.000 millones. Esa es la diferencia. Nosotros manejamos 1.400 millones y el Estado central maneja 300.000. 300.000, de los cuales distribuye a los gobiernos autónomos municipales, departamentales y universitarios no más del 14%. O sea, a Santa Cruz le toca el 1.5% de toda la plata que se puede estar manejando en este país, de los recursos que se recaudan. Además, querido Rolando, es importante que la gente conozca que de los impuestos que se generan en Bolivia, el gobierno autónomo departamental no coparticipaba. ¿Qué significa esto? No era parte de la torta. Como él bien lo ha manifestado, los recursos con los cuales este gobierno autónomo departamental se ha venido manteniendo en el tiempo, desde el ejercicio de su autonomía, son el IDH, los fundamentales, el impuesto directo a los hidrocarburos y las regalías. Como ustedes saben, los ingresos por hidrocarburos se han reducido de manera exponencial en el último tiempo y por tanto, por eso es que antes muchas veces no se sentía esto, pero ahora sí se siente. Al reducirse el ingreso por impuestos directos a los hidrocarburos, que además se ha ido cercenando por parte del centralismo con muchas cositas como el pago de los prediarios, un fondo de compensación para exploraciones hidrocarburíferas que nunca se hicieron. Entonces, además de habernos cercenado los recursos que ya formaban parte de este impuesto directo a los hidrocarburos, del cual la gobernación sí percibe un porcentaje, estos ingresos pues han disminuido, ¿no?, exponencialmente en el último tiempo y debemos ajustarnos a la situación real. Por eso es fundamental el acuerdo que se ha suscrito entre los gobernadores
la presidencia del órgano ejecutivo del país, o sea, el presidente de la República, Rodrigo Paz, en sentido de que ya las gobernaciones pasen a coparticipar de la totalidad de los tributos que existen en este país. Esto no implica que se le va a meter la mano al bolsillo de la gente y eso debe quedar muy claro. Es en base a lo que ya se tributa que eso se va a redistribuir la platita. Entonces, la gente debe tener en claro de que no es que se vayan a crear nuevos tributos o se va a generar mayores tasas, en cualquiera de sus formas, tasas, impuestos, patentes, para que la gente venga a esta gobernación a tributar, sino de los impuestos que ya pagan, de esa parte, de eso, la gobernación va a recibir su cuota aparte, ¿no? Que esa fue la pelea que tuvimos esta semana en la mesa técnica del 50-50. El gobierno central planteaba que busquemos nuevas formas de recaudar, que nos inventemos impuestos al streaming, que nos inventemos impuestos a la contaminación para que comencemos a cobrar más impuestos, cuando en lugar lo que se plantea es una eficiencia y una eficacia en el manejo de la cosa pública. Los ministros no son supergobernadores para que los gobernadores le pidan permiso qué gastar y qué no gastar, porque la plata no es del ministerio, no es del presidente, la plata es de los recursos públicos, de los ciudadanos. El que nos tiene que dar permiso es este señor de mi diestra, que es el representante que está en la asamblea junto con otros 27 representantes, por eso que forman 28. 28 porque son 23 por una representación democrática liberal, 15 por provincia, uno por cada provincia. Él es el representante de la provincia de Andrés Ibáñez. 8 por población, por cada, creo que son cada 500.000 habitantes más o menos sale un asambleísta, y 5, uno por cada pueblo indígena de Santa Cruz. Suman los 28 asambleístas, que ese es el cuerpo legislativo. Este cuerpo legislativo no solamente legisla, sino que nos fiscaliza al Ejecutivo y hace el seguimiento de la aprobación de los presupuestos y de pedirnos los informes que tenemos que hacer. Entonces este cuerpo delibera, ellos deliberan a estas personas dónde se debería gastar, cómo se debería gastar, cuál es el futuro del departamento, legisla para poner las reglas que tenemos que acatar y después nos fiscaliza que lo cumplamos bien y nos pide informes y puede pedir cualquier asambleísta los informes que vea conveniente para que se estén cumpliendo los gastos. Ellos no fiscalizan a la ciudadanía, ellos fiscalizan al Ejecutivo que estemos haciendo nuestro trabajo, porque ellos son el primer poder de Santa Cruz, ellos son el poder legislativo, es el primer órgano, pues son un colegiado de representantes de la sociedad por población y por territorio. Es correcto, por delegación del voto, por el voto soberano, nosotros estamos sentados en un curul con una triple dimensión. En realidad es triple la dimensión que tiene las atribuciones o el trabajo que debe desarrollar un asambleísta departamental. La primera es la legislativa, o sea, el hacer leyes en beneficio de Santa Cruz en el marco del Estatuto Autonómico Departamental y la Constitución Política del Estado, así como los convenios internacionales vigentes. La segunda es la labor de fiscalización, que es fundamental y es transversal, como lo dice Rolando, muy bien lo ha explicado. Nosotros a cualquier entidad dependiente de este gobierno departamental autónomo e inclusive al mismo gobernador le podemos pedir los informes que se requieran en base a nuestra labor de fiscalización para ver que la platita, los ingresos o las gestiones que hace el Ejecutivo se estén haciendo de manera transparente y se estén manejando los recursos de forma óptima y además eficiente y eficaz, porque de eso se trata el servicio público. Nosotros no somos autoridades, somos servidores públicos por voluntad popular y eso es algo que debe quedar en claro. Nosotros estamos al servicio de la gente, no por encima de la gente. Otro elemento central, que es el tercero al que apunto, es el tema de que también nosotros contamos con mecanismos de gestión legislativa. Es decir, podemos enviar minutas de comunicación para que se hagan ciertas gestiones que se estén omitiendo en el marco de las competencias del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, ¿no? Entonces, este acuerdo que se ha firmado se ha coordinado con el cuerpo legislativo. Es un acuerdo que busca una serie de dimensiones de la autonomía, desde liberar la autonomía financiera, la autonomía presupuestaria, la autonomía de endeudamiento, quitar las confiscaciones que hacía abusivamente e inconstitucionalmente
el centralismo porque no podía tocar, no podía meterle la mano a los impuestos a los hidrocarburos, pero de repente inventó un débito automático, no lo depositaba en la cuenta y de ahí sí lo sacaba. Y ahí va gasto como prediario, como bonos y como fondos de exploración. Y también el pedirle permiso para todo y para nada al centralismo, desde cómo hacer un presupuesto hasta cómo buscar financiamiento externo. En el marco de la transparencia, como hicimos con el acuerdo que se firmó con las organizaciones sociales de San Julián, que se publicó en las redes, también se ha publicado en las redes sociales de esta gobernación el acuerdo 001 quebrado 2026 del 50-50, de la agenda 50-50. Puede leerlo en extenso ahí, bastante largo para leerlo ahora, pero podemos hacer un briefing de que busca como objetivo estratégico restablecer el modelo autonómico que ha sido destruido estos 17 años y su meta es alcanzar autonomía real, efectiva y eficiente con base en la urgencia marcada por resultados del censo 2024. Entonces, no es algo que queremos revolucionar, pero sí evolucionar en los próximos 5 años, empezando por este concepto de la coparticipación de los gobiernos departamentales. Hoy por hoy los gobiernos municipales tienen una coparticipación, pero tomamos esa lógica cuando interpretamos el 50-50, decirle a las regiones que manejen 50 y el gobierno central que maneje 50 para cada uno cubrir cada competencia que tiene. Entonces, en las temáticas prioritarias del acuerdo está una autonomía tributaria que va a ser una modificación de la ley número 150 de clasificación y definición de impuestos en un plazo máximo de 90 días. Condicionalidades del gasto, se revisará de forma integral y se derogarán progresivamente las normas nacionales que condicionan el destino del gasto de los gobiernos autónomos departamentales. En la gestión presupuestaria se buscará reservar el nivel central del control de los agregados fiscales de los gobiernos autónomos departamentales, la composición de su presupuesto aplicando un sistema de reporte único. Coparticipación y financiamiento, se conformará una mesa técnica especializada para elaborar una propuesta de ley especial de coparticipación y distribución de recursos fiscales con aplicación prevista a partir de la gestión fiscal 2027. Una de las lógicas que estamos manejando es, en este modelo de coparticipación, hacerlo vía licuadora. Podemos participar el 50% de uno de los impuestos, por decir el ITE, el IVA, o meter todos los impuestos en una licuadora, incluyendo los que no son coparticipables hoy, como por ejemplo los temas de tributos aduaneros, mezclarlos todos en una cuenta y de esa cuenta decir, bueno, el 50% queda para el Estado central, el 50% se reparte. Aún no vamos a repartir tanto, pero comenzaremos con 1%, 2%, 3% para las gobernaciones, hasta que lleguemos a un 16% para las gobernaciones y el resto entre gobiernos municipales y universidades. Las universidades subirían del 5 al 6%, así buscando una fórmula que también tiene que ser basada en 3 factores. Según otra lógica, el 45% de ese peso lo debería tener el Producto Interno Bruto, el 45% debería tenerlo la población y un 10% las necesidades básicas insatisfechas. Porque no solamente podemos decir repartámonos por cabeza, repartámonos por lo que producimos, también hay lugares que necesitan un fondo de compensación por las asimetrías que tenemos en el desarrollo. Es correcto. Entonces, los instrumentos que se han planteado de ejecución son mediante proyectos de ley, decretos supremos, convenios intergubernativos, acuerdos fiscales y reforma reglamentaria. Y esto se considera que apunta hacia un gran acuerdo nacional para que se encuentren no solamente los gobiernos autónomos departamentales con el presidente, sino también los indígenas originarios campesinos, el gobierno regional del Chaco y los gobiernos municipales, para que sea un nuevo modelo de Estado, bajándole al centralismo y aumentando las autonomías. No es una destrucción del centralismo aún, no es tampoco una autonomía absoluta, pero sí ir buscando esos nuevos equilibrios de cómo administrar las cosas. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Y aquí puede explayarse el señor asambleísta. Estamos buscando que esos impuestos que se recaudan de los ciudadanos hoy por hoy con un dominio tributario y se van al centralismo, y el centralismo decide, como si fuera un superministro, un supergobernador, el ministro, a quién le reparte y a quién no, que le asigne una parte que se quede en el departamento que los produce, que los generó, y estos gobiernos departamentales y municipales puedan decidir cuáles son sus necesidades, si es contratar médicos, si es contratar
profesores, si es contratar bomberos, si es invertir en carretera, si es invertir en agua, si es invertir en defensivos, si es invertir en desarrollo productivo, en lo que decida el cuerpo legislativo de cómo se debería hacer este presupuesto, esas necesidades y esa priorización. Aquí me gustaría que usted se explaye, señor asambleísta, que es el que conoce muy bien las necesidades del territorio, porque usted es un representante de nuestra provincia, Andrés Ibáñez, en la que hoy estamos, y que parecerá que es una de las que tiene las mayores necesidades satisfechas, pero no es así. Hay bolsones de pobreza muy marcados y hay necesidades muy urgentes como los defensivos del río Piraí, ver lo que sucede con el río Piraí, ver lo que sucede con el cordón ecológico, ver lo que sucede con los acuíferos. Hay un montón de necesidades, tener cuerpos de reacción para incendios estructurales y también para incendios forestales, porque estamos también en unas zonas de protección como las Lomas de Arena y Espejillos, que va hacia los Moronos. Hay varias UCPN. Señor asambleísta, considere lo suyo. Bueno, es fundamental entender algo y yo quiero plantearlo de manera integral y global. El tema. Nosotros en la Asamblea Legislativa Departamental, justamente producto de todo esto que estamos viviendo y además entendiendo un momento coyuntural, hemos visto necesaria la aprobación de una comisión mixta para la profundización y consolidación de la autonomía departamental, la cual, por voluntad de los colegas asambleístas, la presidencia ha sido delegada a mi persona y la misma tiene presencia partidaria de todos los actores políticos y las distintas fuerzas que coexistimos en la Asamblea Legislativa Departamental y que somos producto de la voluntad popular. Es bueno entender, y es absolutamente necesario dejarlo en claro, que aquí la pelea central no es por un tema de plata como tal, porque se viera como que el fondo de todo es yo quiero más plata, quiero más plata, quiero más plata. Pero la plata es una consecuencia de algo que la precede, y ese algo que la precede es la necesidad. Vivimos en un estado central, y hay que decirlo, un estado central gordo, grande, que se apropia de los recursos que generamos de los departamentos, de las regiones de este país, y además que sufre de autofagia. La autofagia es comerse a sí mismo, es el estado catoblepas, como bien lo definía el doctor Urenda, Juan Carlos Urenda, en su libro. Tiene un gran libro que se llama El Estado Catoblepa, que justamente habla de esto. El tema de la plata, y bien que lo precisaba también hace un momento Rolando, sí, es necesario para, desde luego, cubrir las competencias, pero ante todo, cubrir y atender de manera directa y oportuna las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, ¿quién atiende mejor? Pues las necesidades del gobierno que está más cerca. Y el gobierno que está más cerca es el gobierno departamental, son los gobiernos autónomos municipales, son inclusive hasta las mismas subgobernaciones o los gobiernos delegados de esta gobernación, porque tenemos que entender que la raíz de los problemas de la gente pues está en el Hospital San Juan de Dios, no está desde donde a 3.600 metros de altura de La Paz no se pueden ver ese tipo de necesidades o el padecimiento de la gente que día a día hace ficha por una programación inclusive de alguna operación, por algo que se requiere, y eso es por falta pues de la capacidad operativa en la atención con los profesionales médicos que tengan los ítems debidos, con el profesional administrativo necesario que brinde la atención integral de salud. Entonces, son distintos ejes que van, en realidad la autonomía más allá de la simple repartida de plata es la autodeterminación, el decidir, el que nosotros decidamos desde el gobierno local qué hacer con base en la necesidad real de la gente. Y por eso es importante apoyar todas las iniciativas que está desarrollando en este momento el Ejecutivo Departamental, pero también nosotros coadyuvaremos desde esta comisión mixta y desde el Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, porque me tomo el atrevimiento de hablar a nombre de todos mis colegas que están comprometidos con el desarrollo departamental, de apoyar cuanta iniciativa sea por liberar nuestras competencias
por que las mismas sean asumidas con mayores recursos y además por reencauzar o ampliar el espectro competencial de lo que es nuestro gobierno autónomo departamental. Desde luego, ese es un trabajo que tiene 3 fases: a mediano, tiene fase a corto plazo, a mediano y a largo, ¿no? Entonces, debemos entender el estado de situación real. Esta comisión va a servir para ello, para hacer un diagnóstico, para hacer además avanzar hacia donde queremos ir en materia legislativa, para ir destrabando todos los candados que existan al respecto. Existe un documento técnico que es muy rico, que fue elaborado por el Comité Pro Santa Cruz en la gestión del ingeniero Fernando Larach, que es el de la nueva relación de Santa Cruz con el Estado. Desde luego, es un documento base fundamental por, reitero, la riqueza técnica que tiene, pero sin duda la labor legislativa por voluntad delegada del soberano, que es el pueblo, la tenemos nosotros como asambleístas departamentales, y tenemos que avanzar hacia la profundización y la consolidación de la autonomía con todos los mecanismos que tengamos alrededor nuestro. Y desde luego, sin duda que la gente va a ir conociendo todo lo que vengamos desarrollando a partir de este trabajo. Esta comisión tiene un plazo ahorita de 120 días inicial, que sin duda va a servir para la valoración integral de todo lo que se quiere hacer, y el compromiso pues de esta gestión legislativa es de avanzar en la autonomía plena, porque la autonomía al final es un camino, y es el camino hacia la libertad, y eso es algo que tenemos que tenerlo claro, y nos lo merecemos además. Y una cosa la que queremos demostrar es que no hay mezquindades ahora en estos gobiernos, en su gobierno cruceño, porque es un trabajo en equipo. Así es. No estamos buscando protagonismos individualistas, por más individualistas que seamos. Así es. Pero no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de trabajo en equipo, de una gestión coordinada, porque todos tenemos que sumar desde nuestra función. El señor asambleísta Vargas es uno de los mejores asambleístas que tenemos, y le agradecemos que pueda estar aquí para no solamente explicarnos qué es lo que hace, sino demostrar que es un trabajo coordinado en búsqueda de mejores días para nuestro pueblo, porque al final es eso. Es un trabajo en equipo, lo que importa es la gestión. La administración de Juan Pablo Velasco no está con ese interés de crear un caudillo, sino de dar soluciones. Y eso es poniendo el hombro cada uno donde puede y como puede, porque es un trabajo colaborativo. Hablando de eso, tenemos la colaboración de nuestro Bob Patiño, Cristian Céspedes Vara. Gracias, Crosti. Que bueno, adicionalmente, como comentario tangencial, es un gran politólogo. Va. Gracias. Que no es lo mismo que politiquero. Despertamos sensibles hoy día. Por algo debe ser. Debe ser. ¿Tiene preguntas? Hay preguntas. Comentarios. Hay preguntas del soberano. No. Hay preguntas de los ciudadanos que nos siguen y que generan interacción en las redes con nosotros en este stream. Pepe Subirana. Increíble, el departamento que más produce y el que más genera recursos a través de sus instituciones. La gobernación está yesca. Claro. Estamos quebrados. Santa Cruz genera 16.000 millones en impuestos. Lo vuelvo a decir, 16.000 millones. Aporta el 32% de los impuestos de este país con el 28% de la población. O sea, genera más recursos que porcentualmente que lo que tiene de población. Es más eficiente generando impuestos. Si generamos 16.000 millones en contribuciones y nos devuelven 1.600, 1.400, no llega a 1.600, ¿no? No llega a 1.600. No nos están devolviendo ni el 10% de lo que generamos. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la angurria del poder, de querer tenerlo todo hiperconcentrado y centralizado en un hiperpresidencialismo y en unos príncipes que son los ministros, porque desde allá manejan todo y disponen de esa plata como si fuera de ellos. Esa es la causa autonómica en contra de un Estado unitarista centralista, que es más de corte colonial. Correcto. Feudal. No, la idea es que tenemos que volver a esta lógica de los gobiernos civiles que tienen que administrar los recursos públicos para los ciudadanos,
no para que nosotros nos sintamos importantes, Así es. somos los dueños de quién vive, quién no vive, dónde pone la plata, quién, y van a construir esta empresa, ábrase esta empresa, fúndese esto. No, sino para administrarlo responsablemente y tener un control cercano. El control está aquí, inmediato, de cómo gastamos la plata, y su control está cuando sale aquí a la calle, porque Correcto. va a estar en su barrio, va a estar en su provincia, que le van a reclamar, si no. Así es. Ese es el concepto, que le podemos reclamar directamente a los servidores públicos si hacemos el trabajo o no. Es real, querido Rolando, y además hay que desentrañar algo más. Nosotros inclusive podríamos tener, porque, a ver, convengamos que la autonomía significa autodeterminarse, pero además significa que existe un Estado central que respeta el ejercicio real y además con plata, porque la realidad es esa: para ejercer competencia y para activarla se necesita dinero, se necesitan recursos. Entonces respeta y además le delega la plata necesaria para cubrir con esa competencia. ¿Qué es lo que pasa en el caso boliviano? En el caso boliviano, la cláusula de reserva autonómica es a la inversa del caso español, y eso hay que dejarlo bien claro. La Constitución Política de Bolivia establece que en caso de existir una nueva competencia, esta será asumida por el nivel central del Estado, y verá si la delega, si la comparte, si la concurre, o las distintas modalidades esas que tienden a darle la vuelta a la autonomía real. En el caso, por decirles, de la autonomía española, es a la inversa. Se parece una nueva competencia de este gobierno autónomo departamental, la desea asumir, y desde luego puede estar dentro de su paraguas presupuestario con base en la disponibilidad financiera con la que cuente, la asume de manera directa sin necesidad que nadie la delegue. Porque eso es la autodeterminación, eso es la autonomía real. Sin duda alguna, nosotros vamos a ir avanzando, ya lo he dicho, en destrabar todos estos escollos que existen en el camino, y el compromiso desde la Asamblea Legislativa Departamental es de legislar en cosas profundas, en cosas que en realidad demanden y vayan acorde a las necesidades del pueblo cruceño. Buenísimo. Acá hay un comentario que tiene que ver mucho con también la narrativa centralista que trata de establecer algunos términos. Te lo voy a leer, Julio Súbele 2 César. pesos de volumen a Cristian, por favor, te lo escucho. Julio César Rivero García dice que los ministros del centralismo dejen de llamarle gobiernos subnacionales y deje de existir el viceministerio de autonomía estatal centralista. No se dejen imponer, sino respetar las autonomías en todo sentido, y hacer respetar la región oriental cruceña más importante de Latinoamérica, con orden y trabajo junto a los municipios cruceños. Hay que embanderar la región. Se viene nuestro mes de septiembre, Santa Cruz. Se viene septiembre. Se viene septiembre. Septiembre. En eso coincidimos. Aquí la pregunta es: ¿dónde está la soberanía? Antiguamente el soberano era el rey, por eso se llamaba el soberano, y el poder emanaba de él. Los ciudadanos no éramos ciudadanos, éramos súbditos. El Estado soy yo. Así era. Entonces, en esta nueva, diremos, este último siglo, la ciudadanía dice: no, el poder está en los ciudadanos. Correcto. Los seres humanos somos los que tenemos dignidad de decidir qué hacer en nuestras vidas y cómo nos asociamos y cómo elegimos un gobierno, no para gobernarnos, sino para que sean servidores, para que nos arreglen los problemas, no para decirnos cómo producir y a quiénes nos debamos. Ese es el cambio de dinámica que ha habido en el poder en los últimos siglos. Ahora, Bolivia sigue atascada en esta lógica feudal de que el presidente es el dueño, es la autoridad, y los ministros son los que son los dueños y te regalan las cosas. Nosotros planteamos: no, el poder está en el ciudadano, el soberano es el ciudadano, y con esa soberanía, con ese ejercicio del poder, con esa emanación de poder, elige una representación. No elige un nuevo patrón o un nuevo amo. Así es. Elige gente que lo representa, como el asambleísta, y gente que va a ser un gobierno civil para atender sus problemas, que va a ser un servicio civil, como el caso de Juan Pablo Velasco y Paola Aguirre, que son elegidos para ejecutar lo que manda el soberano, que es el pueblo, a través de su representación de una democracia liberal, que son los asambleístas departamentales, sean territoriales o poblacionales o indígenas.
Ese es el sistema de la sociedad política. Existe también la sociedad civil como un contrapeso, porque hay otros mecanismos de atender. No hay un monopolio exclusivo del Estado cruceño para representar o hacer las cosas. También podemos autoorganizarnos los ciudadanos, y es más, el modelo cruceño mantiene un equilibrio entre la sociedad civil y la sociedad política para darle mejores condiciones a toda la sociedad en su desarrollo de cada individuo en su propio plan de vida. No en lo que decide el político que tiene que hacer y vos vas a ser peji y vos vas a ser patrón. No es esa la lógica. La lógica es el ciudadano merece el respeto de la dignidad de ser humano, de tener el derecho de hacer de su vida lo mejor que piense posible. Y el Estado cruceño tiene que darle las condiciones para que se desarrolle, no decirle qué hacer. Es real. Eso es real. Es importante entender que nosotros, si bien somos la expresión de la voluntad delegada, como bien lo ha precisado Rolando, no estamos aquí para ser, y vuelvo a caer en lo mismo, la autoridad o aquel poder omnímodo de que todo lo sabe, todo lo cree y todo lo cree, y los tiesos, ¿no? Sí, patroncito. Entonces, sí, patroncito. Entonces, no, aquí esto circunstancialmente dura 5 años, esta voluntad delegada del pueblo circunstancialmente dura 5 años, y desde luego estamos para atender las necesidades mínimas del ciudadano, y el ciudadano como individuo, como sujeto de derechos y obligaciones, debe ser atendido en sus demandas y necesidades básicas. La función de un gobierno departamental es la de facilitación, de facilitar todas las condiciones necesarias para que esta persona haga uso y ejerza su proyecto de vida personal, ¿no? Entonces, y reducir el paternalismo, correcto, el asistencialismo, el clientelismo, que no sea, señor asambleísta, por favor, dígale que me paguen el colegio de mis chicos. Así es. Sino que más bien mayor cantidad de gente pueda desarrollarse para poder elegir y tener la autonomía individual financiera que se requiere y familiar, de también poder buscar mejores días. Así es. Entonces, las funciones de este gobierno están evocadas principalmente a hacer caminos, electrificación, salud, condiciones básicas para que la gente se pueda desarrollar sin que esté dependiendo de un clientelismo o un prebendalismo político. Es correcto. Señor Cristian. Bueno, cerramos con la última pregunta. Dice Gerson, bueno, voy a mandar unos saludos a Andrea Cabrera, Saba Agnes, hola, que nos están siguiendo y nos han hecho ahí algunos comentarios positivos sobre el streaming. Hola. Gerson Ariñez dice, si un municipio pequeño requiere apoyo técnico para elaborar proyectos, ¿la gobernación puede colaborar con sus técnicos? Puede colaborarlo a través de convenios intergubernativos o puede colaborarse a través del sistema de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Andecruz. Para eso se creó Andecruz hace más de 30 años. Pero sí, la gobernación puede asistir y colaborar a municipios que no tengan capacidad técnica instalada, porque se entiende que no todos los municipios tienen las mismas condiciones. Hay municipios pequeños que son de pequeña población, por supuesto no van a tener un ejército de ingenieros, topógrafos, especialistas en suelos hidrográficos, lo que se requiere para hacer un proyecto, por decir, de un pozo de agua. Es correcto. Entonces, es un principio que se viene manteniendo desde los tiempos de Cordecruz, y ante el Comité de Obras Públicas, la asistencia técnica a las comunidades y a las poblaciones para darle solución. No, aquí el concepto está en girar el egoísmo politiquero a volver a la lógica cruceña de la gestión de la solución. Lo que nosotros queremos son soluciones como población. No queremos esa politiquería del figuretismo o del egoísmo miope de, no, es que conmigo, o someterte a mi capricho. Es correcto lo que decís, Rolando, y además y en base a ello, quiero comentar una experiencia personal ya desde el ejercicio legislativo en estos 3 meses como asambleísta departamental. Nosotros hemos inaugurado recientemente realmente 2 pozos de agua en el municipio del Torno, base a la Dirección de Servicios Hídricos de la Gobernación, una gestión que se ha hecho de manera conjunta. Además de ello, hace unos 2 días, el día lunes, bueno, 3 días, ¿no?
¿El lunes? Te perdiste un día. Me perdí un día. Se ha sancionado la ley departamental de prioridad, necesidad y urgencia pública, la reconstrucción del camino El Torno La Calera, que justamente tiene un tramo, que es la ruta 709, se llama, El Torno a la Forestal, que es un tramo departamental. Y ahí es importante entender que también, además de lo necesario que es la coordinación intergubernamental o intergubernativa, que se llama, es importante atender a otro tipo de fuentes que puedan lograr financiar este tipo de proyectos. Por ejemplo, ustedes saben que el año pasado, porque esta reconstrucción, porque no es una construcción de un tramo caminero, es una reconstrucción, se da producto del deslave y la riada que hubo y que afectó gravemente al municipio del Torno el 13 de diciembre del 2025, dejando anegada gente, personas fallecidas, desaparecidas. Se puede cuestionar en muchos sentidos el tema de la gestión oportuna también, que no hubo en ese momento, o la escasa. No podemos comentar porque está en Contraloría. No, Entonces, en serio, o sea, no, pero no podemos emitir comentarios sobre eso porque está en un proceso de Contraloría. Ya, de control externo posterior, entonces. Ya. Eso se determinará entonces producto del dictamen que determine la Contraloría Departamental o la Contraloría General del Estado en su regional departamental. Pero es ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? En realidad se está cerrando un circuito legislativo. Esto inclusive va a ir para que se apruebe una ley nacional, una vez sea promulgada por el gobernador del departamento, se va a ascender al nivel nacional del Estado para que se apruebe una ley nacional de prioridad también departamental, la reconstrucción de este tramo caminero. Pero es importante entender que el mismo no le va a costar un solo peso ni al municipio, ni a la gobernación, ni al gobierno nacional inclusive. Esto se va a hacer con cooperación internacional. Los mismos ciudadanos organizados han realizado un estudio de diseño técnico de factibilidad y por inversión a diseño final lo tienen hecho. Entonces, es también una forma de viabilizar el empoderamiento del ciudadano, como lo venimos diciendo, como sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, el ciudadano mismo tiene también que ser parte de la gestión pública y de la gestión en realidad de sus necesidades propias y desde luego nosotros no ser una traba para que ellos generen cuanta iniciativa se tenga, pues, ¿no? No somos Estado tranca. No somos Estado tranca. ¿Algún otro comentario, Cristian? Nada, que nos dio mucho gusto tenerlo. No lo despaché. Porque estoy despachando el programa. Porque yo aún tengo que hacerle la pregunta acerca de su proyecto de ley de transparencia y gobierno abierto. Porque eso no nos ha comentado nada. Era el Cherry, ¿eh? El Cherry, para que nos deje expectante de su trabajo que está haciendo ahora. Bueno, lo que se viene es una ley de transparencia, se va a llamar ley de transparencia, gobierno abierto y gobernanza abierta también muy probablemente. Ya eso se va a acomodar, el tema del rótulo del título es otra cosa. Pero el fondo del gobierno digital significa que es un proceso que ya se ha iniciado, no ha necesitado ley alguna, no ha necesitado más que instructivos del gobernador, por ejemplo, con la digitalización de la ficha pero queremos que todo esto quede institucionalizado y además legislado para que entrando un nuevo gobierno departamental, el mismo pues se someta a lo que ya viene... Ahora, lo que ya viene es instituido. Contámelo en cristiano. Además de eso. Contámelo en cristiano. Como lo estaban fuera de cámara, no necesitas ser tan solemne. Esto tiene una triple dimensión. Uno es transparentar todo. Todo transparentar, hasta los procesos de licitación, de rendición de cuentas públicas, que todo se haga a través de los canales, como estamos haciéndolo ahorita. A través de los canales abiertos, la obligatoriedad de hacer, por decirle, los procesos de licitación, la apertura de sobre, de manera abierta y transparente de cara a la gente. Pero más allá de ello viene con elementos que son necesarios. Por ejemplo, el tema de la firma digital, que es necesario implementarla en la administración pública. El tema de que los procesos internos para atender los requerimientos o trámites que tenga la gente en la gobernación
se viabilicen de manera a través de una intranet o una red interna por la cual todo quede digitalizado. Y hay que precisar algo, porque muchos me dijeron, digamos, pucha, la vas a presentar la ley, pero hay personas de la tercera edad, personas analfabetas o indígenas, o que simplemente no conocen el manejo de las TICs, de las tecnologías de la información de la comunicación, o no tienen facilidad para hacerlo a través de su teléfono. Sin duda ellos van a poder ingresar de igual manera su trámite de manera manual, de manera material, pero y dentro de los procedimientos de la gobernación todo se va a hacer internamente de manera digital, ¿no? Se van a digitalizar todos los trámites, y además hay un elemento central. Si yo presenté alguna vez mi fotocopia de carnet, que puede parecer innecesario, ¿no? Pero para todo le piden a uno carnet, ¿no? Va uno de una oficina a la otra y la otra, tráigame fotocopia de carnet. En folder amarillo. En folder amarillo. Si yo presenté mi carnet de identidad en la Secretaría de Salud, va a quedar registrado que en algún momento hice un trámite en la Secretaría de Salud y no tienen por qué pedirme carnet de nuevo, pues soy la misma persona. Entonces no he cambiado, porque la personalidad se extingue una vez uno muere, ¿no? Eso dice el Código Civil boliviano. Será pues la tuya. Entonces, tiene varios elementos que ya lo estaremos, yo creo, precisando en otro cuando yo lo traiga ya el proyecto. No, pero la idea es para que no esté picando. La idea en general es desburocratizar esta gobernación, despapelizarla además, porque tiene una política de avanzar hacia el papel cero y sistematizar todos los procedimientos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ahí donde usted presenta un papelito en el escritorio que lo deja, es donde muchas veces, por el tema de plazos, por el tema se inicia la corrupción. Entonces, la máquina, la aplicación de gobierno abierto de Santa Cruz, no le va a pedir a usted, deme 20 pesos para que su papelito salga en tantos días. Pero el funcionario que atiende eso tiene la obligación, sin pedirle plata, sin decirle tengo mucho trabajo de atender dentro de plazo su necesidad, su certificación o la demanda que usted tenga. Y eso, desde luego, va a estar sistematizado. ¿Puedo hacerme publicidad? De una vez. Así lo hicimos en Fundaempresa hace 15 años. No, pero es increíble. ¿Y es necesario? Claro. Fue una decisión política que se tomó en Fundaempresa cuando yo era presidente, se digitalizó todo, se hizo seguimiento, se puso un control de seguimiento a los trámites, entonces no sabían qué escritorio se atoraba. Así es. Y cuando se atoraban varios trámites, el problema era pues el atorador, ¿no? Esto además, y quiero también dar otra primicia adicional, miércoles esta primicia no la di extra cámara. A ver. Viene aparejado con una ley de procedimiento administrativo del departamento de Santa Cruz. Existe una ley nacional, pero justamente en base a la necesidad de para que usted sepa que la certificación de menos trámite en tantos días tiene que salir y ese es el plazo. Y si se incumple, el funcionario negligente... O control de homonimia, que es el que... O el control de homonimia, todo eso. Y si se incumple, el funcionario negligente, sin duda alguna, tendrá responsabilidad y será sometido a proceso. Bien. ¿No? Se le cayó esto, asambleísta. A tu fotocopia de carnet. Nos vamos despidiendo de eso, ¿no? Nos vamos despidiendo eso. Miércoles, no la voy a hacer la de Rodrigo Paz. Mejor y no. siguen los trámites así. Mejor no. Va a ser realidad. Bueno, despídase. Un gusto tenerlo, señor asambleísta de la provincia Andrés Ibáñez, asambleísta departamental por la provincia Andrés Ibáñez. Es nuestro asambleísta de esta provincia y ese es el gusto de recibir y mostrar que esto es un trabajo en equipo y que es otra dinámica. En el fondo es eso. No, gracias, querido Rolando, por este tipo de espacio. Siempre digo, es necesario, más allá de la farándula que muchas veces se hace de la política, hablar de las cosas. No, hablar de las cosas que de verdad le interesan a la gente. Yo sí hablo. Que es el tema de la gestión, es el tema del trabajo. Pues la gente, como nuestros mandantes, necesitan saber en qué estamos pues trabajando y a dónde va su tributo que se convierte en nuestro salario, ¿no? Entonces, esa es la lógica de este tipo de espacios, creo yo. De verdad que felicitar al Ejecutivo Departamental por este tipo de aperturas y bueno,
prestos aquí a estar Ya Cristian, que fue, siempre fue su idea. presentes, Este fue el que nos metió en que esto. seamos, siempre que seamos convocados. El nombre lo puso él. Siempre. Está prohibido poner más nombres. Siempre que seamos convocados estaremos presentes y esto es parte también del gobierno abierto que se quiere hacer y transparente que se quiere hacer desde esta gestión departamental, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, doctor. Gracias, querido Cristian. Gracias, chicos, Gracias, por el Rolando. apoyo de controles. Dios nos bendiga a todos y Dios bendiga a Santa Cruz. Buenas Así es. tardes.